Bueno, ante todo, buenas noches. Vamos a empezar desarrollando esta primera parte del curso con los conceptos generales, competencias y tipos de catastro, ¿no? El desarrollo de esta primera parte del curso va a traer como consecuencia explorar aspectos muy importantes y sobre todo relacionados mucho a la práctica del catastro, ¿no? El catastro, como saben, es un instrumento o herramienta que permite de alguna manera tomar información, recoger información real, efectiva, información que se recoge en campo, que permite de alguna manera planificar la ciudad en especial. Y esto está muy vinculado al tema del aspecto técnico y el aspecto legal. Y la función principal, la función fiscal no se deja de lado, pero es un componente que de alguna manera va a estar supeditado al otro, ¿no? Un componente, el componente legal y técnico, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta exposición se van a poder de alguna manera definir algunas casuísticas especiales con respecto al tema de catastro, su implicancia misma, su importancia, el marco legal, y sobre todo este tema que mucho interesa, ¿no? Las diferenciaciones entre los levantamientos catastrales urbanos y los levantamientos catastrales rurales, ¿no? O de predios rústicos. Bueno, vamos a empezar primero con una pequeña introducción, ¿no? Las nuevas tecnologías han traído como consecuencia que muchas ciencias, muchos aspectos metodológicos de las áreas, ya sea de la ingeniería, el derecho y sobre todo el tema de planificación urbana, generen conocimientos nuevos. Simplificación de procedimientos, cuantificación, reportes, estadísticas, todo está relacionado mucho al tema de los sistemas informáticos. El tema informático o el tema de las nuevas tecnologías mucho también conlleva el tema de capacitación y desarrollo de capacidades. A través de ellos nosotros como funcionarios o como especialistas en catastros, de alguna manera tenemos que transmitir estos conocimientos, fruto de que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos transmitiendo virtualmente a otros profesionales, a otros colegas en otras partes del Perú y a través de estos medios virtuales. En consecuencia, las nuevas tecnologías colaboran mucho con el tema de la información, el tema de transmitir estos conocimientos, y a partir de aquí cumplen un factor importante en el desarrollo del tema catastral, ¿no? Como saben, el tema de catastro está muy ligado al tema de la cartografía, al tema de los derechos de propiedad y sobre todo a las características que se puedan presentar. Ahora, en un catastro no es un medio solamente focalizado a levantar viviendas. El catastro encierra un levantamiento total de un espacio geográfico, ya sea una zona, un distrito. Entonces hay una planificación total de la ciudad, hay un levantamiento de toda la información, no solamente de viviendas en tema urbano, no solamente el tema de centros comerciales, industrias, sino también componentes urbanos. Los componentes urbanos forman parte del catastro como una radiografía de la ciudad, y a partir de ahí nos va a permitir planificar, no solamente a una municipalidad, sino a cualquier entidad estatal o particular que quiera hacer inversión, que quiera hacer una obra pública o que quiera de alguna manera desarrollar algunos elementos focales dentro de la ciudad, ¿no? Muchas ONG, muchas instituciones privadas, de alguna manera buscan el catastro, un catastro actualizado que les permita planificar sus intervenciones, ¿no? A partir de esa información catastral, estas entidades, ya sean públicas o privadas, pueden intervenir realizando proyectos en beneficio de sectores sociales, de sectores económicos o de un tema de planificación urbana. A partir de esta introducción, las relaciones entre la titularidad, entre el derecho de propiedad, entre los propietarios o poseedores de estos predios de cualquier naturaleza, va a estar bien vinculada, porque el recojo de la información en la ficha, digamos, de levantamiento de información catastral va a permitir justamente actualizar esa información. Mucha información, como saben, no está actualizada. Mucha de la información, si bien es cierto, tenemos un registro de propiedad que nos puede definir la titularidad individual de un grupo o un sector, pero esa titularidad es parcial. No tenemos al 100% a nivel nacional los derechos de propiedad definidos, ¿no? Es decir, si yo entro a una ciudad, digamos a la ciudad de Chimbote, a la ciudad de Piura, vamos a tener un grado o una incidencia de identificación de derechos de propiedad al interior, de lotes individuales, pero a veces no es el 100% debido a que falta un tema de actualización catastral, un tema de actualización registral
que permita de alguna manera contar con el 100% de información, y el catastro es una herramienta que va a permitir justamente conllevar a esa actualización registral, conllevar a actualizar el padrón de titulares, el padrón de poseedores, ¿no? Que es una herramienta que permite la búsqueda de información en el registro y poder de alguna manera actualizar esta base de datos de propiedad. Además, este tema del catastro va ligado mucho al sistema registral peruano. Ustedes saben que en el Perú el tema de la inscripción es un tema opcional, ¿no? Es un tema, tomando con palabras muy sencillas, es una facultad que tiene la persona de inscribir su derecho. No es obligatorio en el Perú, no hay una obligatoriedad de inscribir un derecho de propiedad, debido a que nuestro sistema registral es un sistema declarativo de propiedad y no constitutivo, con otros sistemas. Entonces, eso conlleva de que cualquier transferencia de propiedad, cualquier modificación con respecto a los segundos actos, no necesariamente va a conllevar una inscripción en registro para actualizarla, pero sí, en el tema catastral hay un movimiento, digamos, de los derechos de propiedad. Se puede cambiar al titular por un contrato de compraventa e inscribirlo en el catastro como el nuevo titular. Hay una obligación normativa. Toda titulación o toda transferencia de titularidad o toda modificación de predio tiene que ser comunicada al catastro municipal para que éste automáticamente actualice su información. En consecuencia, el catastro juega un papel mucho mayor, mucho más dinámico que el registro, debido a esta obligación que tiene el usuario, digamos, en este caso el administrado o la persona que de alguna manera tiene un derecho comprometido dentro de la ciudad, de un predio inmueble, un obligado, a actualizar esa información. A diferencia que en el registro no hay una obligación plena, la ley no hay una obligación de sanción a aquel que no inscribe un acto, solamente lo único que va a pasar es que su protección jurídica frente a cualquier medio que impida o que cuestione su transferencia va a ser oponible, ¿no? Va a haber un tema de cuestionamiento con respecto a su derecho si otra persona se presenta con un mayor derecho, o más aún con un derecho inscrito, ¿no? Entonces se van a generar una serie de distorsiones en el registro. Por esa razón que el tema del catastro está muy vinculado al registro, y lo vamos a fundamentar mucho mejor con la ley del sistema integrado y su vinculación con el registro de predio, la 28294. Entonces, a partir de aquí se ciñe una nueva temática de lo que es el tema del catastro vinculado al registro de predios. Muy bien. Algunas consideraciones generales. Como vemos en la presentación, actualmente no existe un catastro unificado. Lo que busca todo país es tener un catastro unificado, que una entidad, ya sea una entidad nacional, un catastro nacional, o una entidad de alguna manera comprometida con el tema de unificación, que permita solamente articular, no una entidad ejecutora, sino una entidad articuladora que permite integrar todos los catastros nacionales de todas las municipalidades a nivel nacional. No contamos con esa entidad. Es decir, el sistema integrado, si bien es cierto, actualmente vigente, no ha llegado a potenciar esa facultad o ese ideal que tenían con la creación de la ley, ¿no? En el año 2004. Actualmente los catastros están divididos, dispersados en cada una de las municipalidades, y hay instituciones que tienen información catastral. Por ejemplo, el tema del GEMET, Registro, COFOPRI, la SBN y una serie de instituciones que manejan información catastral que de alguna manera buscan enlazar a través de un sistema único de información nacional que de alguna manera dirige el catastro nacional, ¿no? Hay muchas propuestas normativas que buscan esto, ¿no? Que buscan en un primer momento integrar la cartografía. Por ejemplo, ¿no? El tema de COFOPRI, la SBN, normativamente presentan propuestas normativas que de alguna manera buscan esa integración cartográfica como un primer paso. No es el catastro total, por supuesto, ¿no? El catastro total ya se encuentra con información alfanumérica, gráfica, una integración total de actualización permanente, una interoperatividad generalizada a nivel nacional y un sistema prearticulado. Pero lo que actualmente el primer paso que se quiere dar es con el tema cartográfico, ¿no? A estandarizar la cartografía a nivel nacional. Entonces, pero esos son intentos que se está llevando justamente para llegar pues a la unificación catastral, ¿no? Entonces, el primer punto es que nuestro catastro a nivel nacional no está unificado. Cada municipalidad maneja el catastro a su forma, como lo han diseñado. Unos con mayor cantidad de datos ya sea alfanuméricos, gráficos, otros con
un catastro muy elemental, muy inicial, muy básico, con datos básicos, y otros que no desmerece de ser un catastro manejados aún con cartografía en papel y una base de datos en papel, en hoja Excel, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de llevar un catastro, ¿no? El catastro no solamente es el que está integrado en una computadora, en un sistema, un GIS, en un sistema gráfico, ¿no? El catastro se puede llevar de muchas maneras, ¿no? Porque inicialmente, como sabemos, la historia misma del catastro, su evolución misma, nos dice de que no existían antiguamente los sistemas informáticos, de que todo era llevado con papel y con planos, con planchetas, con cartografía que se graficaban en planos antiguos y en hojas, y ahí se llevaba un catastro, ¿no? Y son los fundamentos iniciales del catastro en el Perú. Y eso no deja de ser catastro, ¿no? Lo que pasa es de que acá se está viendo un tema de modernidad. ¿Qué institución o qué municipalidad es la que tiene el mejor sistema catastral? Eso dependerá del factor económico, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El factor económico juega un papel importante en toda implementación, en toda una buena gestión. Si tengo capacidad económica, si tengo recursos, puedo implementar un sistema catastral moderno, ágil, donde una empresa privada puede venir y hacer un levantamiento general de un distrito. Y puede integrarle toda una base articulada con los sistemas de rentas, inmuebles, predial y todo, ¿no? Si tengo capacidad económica. Pero si una municipal no tiene capacidad económica y solamente cuenta con su 5% del impuesto predial para recuperar, en consecuencia va a quedarse solamente en hacer lo que se llama las famosas actualizaciones de información catastral, ¿no? El día a día, cómo entran los usuarios y comienzan a actualizar su información, pero es digamos, una acción permanente, digamos, de la municipalidad, ya que no cuenta con esos recursos cuantiosos para poder implementar un sistema catastral moderno, ágil, que permita de alguna manera reflotar el tema de recaudación fiscal, ¿no? Que es el objetivo mucho que cuenta en las municipalidades. Muy bien. Ahora, las instituciones generadoras de catastro se encargan justamente de velar por ciertas partes del catastro. Es decir, el catastro como tal es una competencia netamente normativa de la Ley Orgánica de Municipalidades, es una competencia de las municipalidades. Lo que pasa es que hay un disloque, y esto es ya cuestión doctrinaria e interpretación, en que existe una partición entre el catastro urbano y rural. Hay una discusión teórica, doctrinaria, donde el catastro rural lo maneja el Ministerio de Agricultura a través de los gobiernos regionales y parte de COFOPRI, y por otro lado las municipalidades tomando el catastro urbano, ¿no? Como dentro de sus competencias, y que las dos competencias están totalmente sectorizadas, divididas. Pero creo que no es así. La municipalidad maneja en realidad el catastro urbano rural. Ahora, el tema de competencias hay una distorsión, porque el catastro entendido como tal o en una municipalidad no va a generar el tema de derechos de propiedad. Un catastro solamente es un levantamiento físico de la información o digamos de lo que se encuentra en campo. En cambio, el tema rural, el enfoque es un tema de titulación, porque por eso se llama catastro rural y regularización y formalización de propiedad, porque ese es el objetivo, levantar un catastro rústico para efectos de titularlos, de obtener un título de propiedad. Entonces hay que hacer siempre una diferenciación de estos dos aspectos. Y el otro factor es de que en la parte urbana se levantan muchos elementos, ya sea el elemento jurídico, el elemento técnico, el elemento económico, para tener un tema de fiscalidad dentro del urbano. En cambio, en el tema rural no va a ese punto. El punto trascendental es el tema jurídico, ¿qué? Otorgamiento de un derecho de propiedad. Entonces, hay una diferenciación en la utilización del catastro, las finalidades que juega el catastro. Entonces, mientras uno persigue una finalidad fiscal, que es su razón de ser en el tema urbano, en el tema rural su finalidad es la titulación. Aún así, en otras legislaciones, si comparamos otros catastros en el mundo, por ejemplo, en el catastro español, la diferenciación, el catastro es uno, ¿no? Si bien es cierto, existe un catastro urbano-rural, se recoge una misma finalidad. ¿Cuál es? El tema tributario, el tema de tributación, el tema de fiscalidad, de fiscalización. Consecuencia, los elementos que se tomen en campo para recojo de información digamos, de las estructuras urbanas o de los componentes urbanos y todo lo que de alguna manera está vinculado a un tema de valoración urbana, en el rural, en el catastro español también se recoge en el rural. El tema no solamente de la medida del predio, sino el tema de cultivos, el tema de infraestructura, el tema de alguna manera de agregados o complementos dentro del tema, del tema rural.
el tema de instalaciones rurales. Entonces ya hay una valoración diferente, ya hay una forma de valorar justamente el tema rural. ¿Para efecto de qué? De imputar impuestos, de generar impuestos al tema rural. En caso de Perú no. Cuando se hace un catastro rural, se hace un catastro de levantamiento de información, ya sea con GPS, restitución fotogramétrica o cualquier otra metodología que se utilice, pero solamente para calcular el perímetro, para calcular el área y poder de alguna manera realizar un proceso de titulación. Pero no se ve el tema gráfico o graficado del tema del uso de cultivos, esto, salvo que otra entidad, en este caso el Ministerio de Agricultura, tenga sí un tema de declaración jurada de cultivos, pero que no está asociado directamente a un catastro, que debería ser, ¿no? Pero está dividido. Consecuencia, tenemos un catastro muy fraccionado, de información fraccionada, que no se integra en el tema de agricultura. Por esa razón que los valores que se establecen en rural, en el tema del impuesto predial, que es el competente de la municipalidad, están muy distorsionados para efecto de incrementar valor en el tema rural, debido a los componentes que le falta. Ahora bien, en el tema rural, los componentes para efecto de valoración no se toman los del Ministerio de Agricultura, lo que tiene el catastro rural, toman los propios elementos que ha generado la municipalidad, por sus propios levantamientos, por sus propias declaraciones. Entonces hay un divorcio siempre o una distancia que guarda entre catastro urbano y rural, cosa que lo vamos a ver a lo largo de la presentación para ver esas diferencias, pero que el punto de vista de la distorsión del catastro, que debería ser único, ¿no? El catastro como concepto es único a nivel nacional, ya viene trastocado por estas diferencias, ¿no? Al igual que el tema del catastro de propiedades del Estado, ¿no? Que la maneja la SBN a través de SINADIP. Entonces también hay un divorcio en el tema de definición. Ahora, partiendo del concepto de lo que es predio, ¿no? Predio para lo urbano es una delimitación física, pero a veces hay situaciones donde el derecho de propiedad inscrito difiere mucho del predio, del concepto de predio. Podemos tener un grupo de predios, digamos 50 predios en un valle, y tener solamente un propietario de una matriz dentro de un tema de definición de derechos de propiedad o dentro de una comunidad campesina. Entonces, siempre hay que diferenciar el tema del catastro como un relevamiento físico de la existencia, de lo existente, y otro es el derecho de propiedad inscrito o no inscrito, pero que tiene una connotación totalmente diferente. Entonces, siempre es bueno diferenciar. Entonces, dentro del tema de la reforma del Estado, el sistema integrado trata, bueno, la finalidad trata de crear un sistema que permita pues vincular todos los catastros a nivel nacional y ser un ente de alguna manera interoperable que permita compartir información con todas las entidades y que las entidades privadas y públicas administren esta información de ida y vuelta para que siempre la información está permanentemente actualizada. Esa es la finalidad, pero a la fecha, como digo, no se cumple esa finalidad porque no existe un repositorio, primero, un sistema, digamos, informático que permita recopilar toda esa información gráfica. Si voy a una institución que le solicite información catastral, voy a una municipalidad, me va a dar información solamente de la municipalidad o lo que tenga actualizado. Igual voy al gobierno regional, solamente va a tener una información parcial. No va a haber un sistema integrado que me permita ir a una sola institución y recoger información catastral de cualquier parte del Perú. No lo hay. No existe esa integración. Todo está, de alguna manera, supeditado a ciertas entidades que manejan su propia información y generan su propio catastro. Dentro de sus plataformas, digamos, de definición de lo que es un predio. El predio, desde el sentido del catastro predial como urbano, tiene una determinación, a diferencia del concepto, digamos, de un predio concebido o una concepción de una definición geográfica de una concesión minera que tiene otra connotación. Entonces, siempre hay que diferenciar el tema de connotación para efecto de diferenciar los atributos o las formas, cómo se va vinculando la información. Yo no podría vincular una concesión minera con un predio urbano, es decir, sí podría superponerlo, poner capas temáticas de traslape o superposición, sí, pero no podría vincularlos porque tienen dos connotaciones, pero se dice que es un catastro de concesiones mineras, ¿no? Se utiliza el término catastro y este término catastro en el Perú está bien, de alguna manera, no existe una connotación única, ¿no? Se entiende conceptos de catastro mucho por bases gráficas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista como investigador, más lo llamaría bases gráficas de información que un catastro.
¿no? Entonces, porque el catastro encierra un concepto totalmente definido al tema de fiscalidad, al tema histórico de que el catastro tiene una finalidad fiscal, una finalidad inicial. Después vienen los otros usos del catastro, pero siempre se ha tratado de ver de que hay muchas entidades que generan catastro, información catastral, y que juegan un papel importante dentro de esta vinculación, pero creo que no deberíamos confundir una cosa, una base gráfica de propiedades o de información geográfica con un tema de catastro en su puridad, en su definición histórica y sobre todo en su definición axiológica para efecto de finalidad, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos estas consideraciones generales. Ahora, ¿cómo definimos al catastro? Y las definiciones son variadas, la doctrina, la legislación, muchos autores, muchas entidades definen el catastro de diferente manera, ¿no? Las definiciones pueden variar, pero hay conceptos claves o elementos básicos en un tema de una definición catastral, ¿no? Generalmente es un inventario, ¿no? Es un recuento, es un rol, es un padrón, es información. Este inventario de alguna manera está relacionado a bienes de carácter inmueble. Es un catastro de bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles de alguna manera tienen que jugar un papel dentro de un territorio. Tenemos un territorio diferenciado por regiones, departamentos, provincias, distritos. Y cada uno de ellos maneja su propio catastro. Cada entidad es autónoma con respecto a administrar su catastro, por esa razón que el catastro se maneja desde el punto de vista territorial, porque cada territorio maneja un tema de administración de información. Ahora, que cada uno se vincule es un tema totalmente vinculado a un tema, un sistema, pero cada municipalidad trabaja independientemente de su catastro para efecto de administrarlo y mejorarlo, ¿no? Con mayor grado digamos, de modernidad que otros, uno con relación a otros, ¿no? No podemos comparar la municipalidad de Surco, La Molina, San Isidro con municipalidad de Chumbivilcas, una municipalidad muy alejada del Perú que si bien es cierto es competente en catastro, no cuenta con una información, a veces tiene un plano base para efecto de definir un tema de catastro, ¿no? Ahora, esto mucho está vinculado al tema de las características del tema de la definición. Entonces, el tema del catastro del inventario está vinculado siempre a las características físicas, económicas, usos, infraestructuras, derechos inscritos o no en el registro de predios. ¿Por qué? Porque el nacimiento del catastro, históricamente, desde los egipcios, babilonios y todos aquellos que de alguna manera han desarrollado los inicios del catastro, siempre el catastro ha estado vinculado a un tema de cobro de impuestos, ¿no? Esa es la finalidad que ha tenido históricamente el catastro, es de imputar impuestos, es de orden tributario, de que la persona se define exactamente cuál es su territorio, el área que está en posesión, en propiedad, y a partir de ahí pague sus impuestos, ¿no? Defina sus impuestos por el área o por la forma de cómo administra sus tierras o sus terrenos, ya sea que sea un terreno urbano, vivienda, comercio, o sea rústico, cultivos, usos, puede ser uso agropecuario, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a haber una vinculación de que los elementos que vinculan al tema de definición del catastro tienen que estar orientados. Unos desde el tipo de catastro desde el punto de vista fiscal, otro desde el punto de vista económico, otro desde el punto de vista jurídico, otro desde el punto de vista solamente técnico. Entonces, van a haber siempre diferenciaciones, pero la definición de catastro va a conllevar esto, ¿no? Que es siempre un tema muy móvil, muy constante en el cambio de las definiciones. Por esa razón que personas que conciben el catastro lo pueden concebir de muchas maneras. Por eso que hay los diferentes conceptos de catastro multiusos, multifinalitario, un catastro de alguna manera que puede recoger múltiples aplicaciones del catastro, pero la esencia misma del catastro está condicionado siempre a esto, ¿no? A un inventario de bienes inmuebles para una finalidad, ya sea una finalidad fiscal, económica o una finalidad jurídica. Ahora, otra definición de catastro, hablan de censo, ¿no? El censo, de alguna manera, está muy vinculado al tema estadístico, ¿no? Saber cuántos predios hay en una localidad, saber quién es el titular de esos predios, saber cuál es su área. Entonces, el censo permite eso, ¿no? Recojo de información para saber cuál es el estado de estos predios, qué tantas titularidades existen dentro de un territorio, qué áreas son ocupadas por las zonas urbanas, qué áreas son las zonas rústicas y una serie de elementos que se pueden recoger a través justamente de este recoge de información, ya sea de información rústica o urbana.
Ahora, el objeto de esta temática o de este concepto es justamente el desarrollo, la definición del derecho de propiedad dentro del territorio. El territorio, como saben, es el que va a marcar las bases para el tema de un catastro. Y el catastro se va a movilizar así, a través del territorio, y dentro del territorio van a ver el elemento principal, como he explicado, es el derecho de propiedad, ¿no? Una persona tiene la posesión, pero también puede tener la propiedad del predio. Y está condicionada a pagar impuestos, ¿no? Pero el catastro juega ese papel de poder recoger toda esa información, porque la movilidad del tema de la propiedad, ya sea propiedad inscrita o no inscrita, va a ser constante. Frente al tema de información, de recojo de información en catastro, sabemos, según la doctrina, recoge que anualmente 10% se desactualiza la información catastral. Pasados 5 años, automáticamente un catastro se desactualiza el 50%, generalmente en el tema urbano. Entonces va a siempre haber una movilidad de información, no es permanente, no es estática. La información catastral es muy dinámica, por eso que juega un papel importante. Ahora, el tema del catastro mucho juega un papel en el tema del registro de propiedad, como hemos indicado. ¿Debido a qué? Que la información recogida en el catastro de alguna manera sirve de base para el tema de la inscripción de derechos de propiedad, porque a partir de la información del catastro va a servir como un puente de inscripción registral. Ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar un proceso de prescripción adquisitiva, título supletorio o cualquier otro procedimiento que me permita reconocer propiedad, entonces necesariamente tengo que recurrir a la municipalidad para pedir el visado de planos o información, y a veces la información cuenta con un catastro que puede definir si verdaderamente lo que estoy pidiendo está relacionado al área ocupada. No podría pedir un plano mucho mayor de toda la ciudad y pedir la prescripción. No, la municipalidad va a decir, oye, pero tú no estás ocupando. Yo tengo mi catastro y mi catastro me dice que solamente ocupas esta área y no un área mucho mayor. Entonces, siempre hay una vinculación de que las acciones que tomemos para efecto de la regularización de la propiedad, siempre va a haber la participación de la municipalidad, y la municipalidad a su vez con catastro, que de alguna manera va a brindar esa información a través de validar un procedimiento. Si no está acorde con esta realidad, lo que va a hacer la municipalidad es observar la presentación del plano que no está o no recoge la realidad con respecto a un procedimiento que se quiera realizar. Muy bien. Otro tema de la definición, podemos definir el catastro como un sistema de información del territorio. Ya, hemos dicho, el territorio administrado, y a partir de la administración del territorio yo puedo planificar. Planificar en el tema de brindar servicios públicos, agua, luz, desagüe, todo lo que es infraestructura, colegios, universidades, postas médicas. Puedo generar de alguna manera un incremento o un mayor desarrollo dentro de un territorio o una zona geográfica. Ahora, el tema del territorio va mucho vinculado al tema del catastro en el recojo de información. Yo no podría poner una infraestructura o un colegio, una posta médica o cualquier otro elemento urbano comprometido con una inversión pública en un terreno que sea un particular. No podría, porque me impide el mismo sistema. Para poner una obra pública, necesariamente el terreno tiene que haber un saneamiento previo de definir que es terreno estatal para poder invertir, o que la municipalidad lo haya adquirido o se le haya donado. Tiene que haber condiciones para poder construir una obra pública. ¿Y quién me podría dar esa información? Catastro. Si tuviéramos todo el mapa dentro o toda la información dentro de un distrito, tendríamos ubicados los titulares, tendríamos que ya qué terrenos son del Estado, qué terrenos son de las entidades privadas, públicas, o qué terrenos son de la municipalidad. Simplemente podemos de alguna manera ya definir un área para poder construir nuestra obra de infraestructura, carreteras, vías, postas médicas y cualquier elemento que queramos realizar en tema de una inversión pública. En consecuencia, el tema de la definición del catastro juega un papel muy importante, y sobre todo en el tema territorial. El territorio de alguna manera se va a generar a través de la información que nosotros recojamos. Yo puedo tener un territorio como distrito, pero no tener información. En consecuencia, no podría planificar la ciudad, no podría saber por dónde desarrollar, por dónde crecer. Los grandes planes de desarrollo urbano siempre están ligados a tener un catastro que me pueda marcar el paso adelante para poder planificar la ciudad. Yo donde haré mis grandes desarrollos urbanos, mis grandes digamos, núcleos de desarrollo, en aquellos lugares donde de alguna manera hay terrenos estatales donde yo puedo invertir, yo pueda generar, yo pueda construir, pero no podré pues poner colegios en propiedad privada.
Si ya tengo catastrado, ya tengo el catastro, ya tengo la capa temática de propiedad, tendré que planificar que en esas zonas tendría que solamente desarrollarse zonas para efecto de programas de vivienda o de habilitaciones urbanas que lo realizan privados. Y en las zonas donde directamente están vinculados terrenos estatales, podré generar mi infraestructura que va a permitir el desarrollo de ese lugar, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano siempre la información que se recoge en catastro con el tema de derechos para efecto de que una municipalidad pueda operar. Por eso es importante que una municipalidad cuente con un catastro actualizado, ya sea de la metodología que fuera. ¿Por qué? Porque no necesariamente una municipalidad debe esperar recursos económicos del MEF para efecto de invertirlo y crear todo un sistema catastral. No, hay incentivos sí por parte del MEF, pero a veces estos incentivos son utilizados solamente para aumentar el grado de recaudación, mayores brigadas, visitas a campos para actualizar el tema de información, pero a veces no se invierte en un sistema único o un sistema moderno de actualización catastral. Por esa razón que la municipalidad opta solamente por hacer un tema de incentivos, un tema de aumentar el tema de recaudación del impuesto predial a través justamente de operaciones solamente para el equipo de rentas, y el tema de catastro es un poquito distanciado, no hay una especie de inversión o una especie de componente que permita modernizar esta área de catastro en las municipalidades. Muy bien. Otra definición. Generalmente las municipalidades o gobiernos dotan de un catastro por razones de fiscalidad, ¿no? Es decir, hemos indicado que el punto importante o la médula espinal de todo el catastro es el impuesto predial, es el tema fiscal. El tema de legal, el tema de derechos reales o el tema de propiedades va a un segundo plano. Es decir, lo que motiva a una municipalidad, a un ente catastral netamente, es el aspecto de recaudación. El catastro me va a ayudar para recaudar. Saber aquellas personas que tienen 2 pisos, 3 pisos, si es comercio o industria, va a permitir que una municipalidad tenga mayor capacidad económica en recaudar, a diferencia de una municipalidad que no tenga un catastro y solamente esté realizando el tema de recaudación del impuesto predial a través de declaraciones juradas, ¿no? En cambio, si tuviera una municipalidad que tuviera toda la información actualizada, podría ya acotar los impuestos y podría cobrar impuestos de mayor envergadura. Tendría un grado de captación mucho mayor de la que inicialmente tenía, debido justamente a esta modernidad del catastro y la actualización de la información. Por eso que el punto de partida siempre de un catastro es el impuesto predial, que va a permitir justamente reinvertir. Es decir, conseguir que esa inversión, esta modernización catastral permita obtener a futuro una mayor recaudación del impuesto predial. Bueno, eso es la finalidad que se busca a nivel de todo el tema del catastro municipal, ¿no? Tener mayor recaudación, que la entidad se autosostenga, que catastro sea pues un instrumento principal para el tema de recaudación y modernización de la propia municipalidad, que su personal sea un personal actualizado, vigente, un personal muy comprometido con el tema municipal y sobre todo de fiscalidad, para efecto de buscar justamente esa simetría entre lo que es sueldos, lo que es, digamos, el pago de remuneraciones con el tema del servicio público, ¿no? Porque cuando hay esas distorsiones, lamentablemente no se tiene especialistas en catastro, no se tiene especialistas que puedan de alguna manera modificar o coadyuvar a mejorar el tema del catastro. Y solamente nos quedamos con personal que tiene poca experiencia o en todo caso no tiene mucha experiencia en tema de catastro y realiza solamente los quehaceres diarios de una municipalidad, solamente recibir el tema de actualizaciones. Entonces hay una inversión no solamente de equipos, de maquinarias, sino también hay una inversión de personal, en el tema de personal, en el tema de capacitación, para efecto de que una municipalidad se fortalezca en el tema del catastro. Muy bien, pero eso no deja de lado el tema de los derechos, ¿no? Los derechos de propiedad están presentes y siempre lo indicamos, que una ciudad no solamente está compuesta de declaraciones juradas de posesionarios o de poseedores, sino hay derechos, hay propietarios. Muchos de ellos declaran, muchos de ellos prácticamente están en el registro
pero no están físicamente en campo ubicados, debido a que han fallecido, son otros titulares, transfirieron, se encuentran en extranjero, una serie de complejidades, pero esa información es importante o relevante para efecto de determinar estos derechos y poder de alguna manera regularizarlos a futuro y vincularlos con el catastro, porque es la finalidad que quiere el sistema, ¿no? El sistema es vincular la información catastral con la información legal o jurídica del registro de propiedad a través de un sistema, a través del CUC, ¿no? Como un sistema único de vinculación entre la información catastral y registral, ¿no? Esa es la finalidad que busca la ley. Muy bien. Ahora, como digo, el principal elemento o componente del tema del catastro es el tema tributario. El catastro brinda información capaz de generar esta información para efecto del cobro del impuesto predial, que es el primer componente, ¿no? El tema del impuesto predial, como digo, juega un papel importante dentro de la temática de desarrollo de una municipalidad para la captación de recursos. Estos recursos, de alguna manera, mientras mayor cantidad de recursos, la municipalidad se va a ver fortalecida, ya sea con el apoyo de otras instituciones como el MEF, o internamente para poder disponer de recursos para poder reinvertir dentro de su localidad. Entonces, el papel de la administración tributaria es un papel importante. Por eso que se le da en muchas municipalidades al tema, al área de rentas o a la oficina de rentas, una mayor presencia, connotación o una mayor participación dentro de una municipalidad. Es su brazo principal, su brazo articulador, a diferencia de las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, catastro, ¿no? Que no, actualmente si ustedes van a una municipalidad, el tema de catastro está por un lado, es decir, un área muy rezagada, a diferencia de rentas, ¿no? Que es prácticamente el área articuladora, moderna, con mayores equipos, mayor personal, porque es su área de recaudación. Y el área de catastro, de alguna manera, dejada de lado, un poco desmedida, con poco personal, con una información desactualizada, pero dentro de una municipalidad que quiere, digamos, reflotar este tema, va a tener que buscar y reflotar al catastro para que se vincule. Y el segundo paso, después de este reflotamiento de catastro, del área de catastro, es buscar la vinculación de la información a través de un sistema interno dentro de la propia municipalidad, para que la información de catastro pueda ser consultada, no solamente por renta, sino por todos los componentes o todas las áreas o oficinas que estén dentro de la municipalidad, como una especie de interrelación de información que va a permitir de alguna manera vincular y actualizar y mejorar el sistema de administración tributaria en un primer momento y después de las otras áreas. Por esa razón que es importante el reflotamiento de varias áreas operativas y básicas y estratégicas que permitan justamente esa vinculación. En el tema de planificación, como les dije, el catastro juega un papel importante. Un buen plan de desarrollo urbano, un plan de modernización territorial de una municipalidad juega un papel importante el catastro. A partir de ahí, de la información catastral levantada, actualizada y permanentemente pues vinculada a través de los otros derechos, derecho de propiedad, el tema de los demás actos que puedan de alguna manera vincular o fortalecer esta información, va a permitir una planificación de la ciudad, del territorio de la municipalidad, para poder saber por dónde es un crecimiento urbano, el tema por dónde implementar servicios públicos, saber cuáles son las zonas de mayor recaudación y las zonas donde podría de alguna manera explotar un tema de desarrollo comercial, donde la municipalidad podría invertir en habilitar espacios públicos o espacios de la propiedad municipalidad para efecto de levantar un poco el tema del comercio o de la actividad comercial dentro de una zona. Por eso ya viene el tema de planificación y para lo cual el catastro podrá definir cuáles son las zonas principales de comercio, las zonas de industria, entonces donde la municipalidad puede movilizar, digamos, esta injerencia para poder de alguna manera obtener mayores recursos, mayor forma de recaudación en estas áreas, ¿no? Entonces juega un papel importante el catastro dentro del tema de planificación. Ahora, dentro del desarrollo urbano, como hemos dicho, el desarrollo urbano es, digamos, la aspiración que tiene toda municipalidad, ¿no? Desarrollar zonas consolidadas de vivienda, industrias, tiene que haber un desarrollo planificado. Lamentablemente en las ciudades o las municipalidades no existe este componente de un desarrollo urbano articulado. Es decir, las ciudades se crean a consecuencia de la invasión o ocupación informal o formal, digamos, ¿no? La gente ocupa los terrenos, ya sea de propiedad privada, del Estado, de las comunidades campesinas, en forma
pues acelerada, sin ningún tema de planificación. La gente ocupa terrenos sin saber si van a tener servicios públicos o no, agua, desagüe, luz. Existe esa producción de viviendas es como consecuencia de una falta de planificación y una falta de un desarrollo urbano futuro, donde las ciudades puedan crecer orgánicamente y ordenadamente. Algunas municipalidades sí están intentando de alguna manera buscar solucionar esos problemas del hacinamiento de la ciudad o de la mala planificación de las ciudades. ¿A través de qué? De crear programas de vivienda en la periferia de las distritos, provincias o de las zonas urbanas, para que la gente ya no invada terrenos, sino vaya y ocupe terrenos ya planificados con servicios públicos, accesibles justamente a las economías de estas personas. Entonces, algunas ciudades están planificando ciudades de esa manera, que debería ser el factor importante. Y ahí donde juega un papel importante el catastro en poder planificar toda esta zona, ¿no? Buscar estos terrenos y ver dónde crear estos programas de vivienda, estos programas de adjudicación. Y sobre todo, ver el potencial de personas que van a poblar. Porque esto parte mucho del tema de planificación, vuelvo a repetir. Si tengo una ciudad donde el impacto de crecimiento no es muy alto y voy a crear grandes programas, voy a crear pueblos fantasmas donde la gente no va a ocupar. O puedo crear programas de vivienda donde hay mucha demanda, pero la gente no quiere pagar por el tema de costos. O tampoco puede hacer ciudades donde la gente no ocupa por la distancia o falta de movilidad o falta de lo que son medios de comunicación. Entonces, hay factores que van a implicar mucho el tema de desarrollo urbano. Y el tema de desarrollo urbano está vinculado a muchos factores. Y los factores repercuten sobre el tema de ocupación del suelo. El tema de ocupación del suelo es un factor muy importante de saber dirigir, digamos, la inversión pública o, digamos, la gestión que permita desarrollar suelo nuevo en zonas donde van a ser realmente ocupadas. No para tener terrenos de engorde. ¿Qué es un terreno de engorde según los colombianos? Es terrenos de adquirir a bajo precio para dejarlos ahí sin construcción, para que a futuro el precio, la especulación suba el precio como si fuera un mercado de acciones y después de unos años venderlo a mayor precio, ¿no? En un sistema de especulación. Cuando en realidad lo que se quiere enfrentar la ciudad es otorgar vivienda a aquellos que lo necesitan a través de una planificación. Por esa razón que el desarrollo urbano es un factor muy importante y que el catastro juega un papel importante para poder verificar este desarrollo articulado de una ciudad o un distrito. Muy bien. El otro aspecto importante es el tema de transporte. ¿Cómo el catastro colabora con el tema del transporte? Como vemos, Lima está saturada de vehículos, ¿no? Para trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, de San Martín de Porres a La Molina, son 2 horas y media de caminos, en un tiempo punta, ¿no? Y así sucesivamente una serie de lugares de un distrito a otro dentro de Lima está prácticamente saturado por el tema de servicio público en transporte. Entonces, el catastro juega un papel importante, sí, en poder planificar las vías, accesos públicos, accesos, digamos, de vías principales, para poder de alguna manera dar solución al tema del tránsito de transporte. Si tuviéramos pues un sistema articulado de un catastro de zonas, podemos ver dónde están creciendo las ciudades, dónde hay mayor cantidad de población. Entonces podemos de alguna manera utilizar las herramientas del catastro para poder hacer proyecciones de movilización de masas o de población. Generalmente en otros países buscan este tema de la movilización, que los centros laborales se ubiquen muy cerca a las zonas de vivienda. Entonces, buscando de alguna manera el tema de movilidad mínima, ¿no? Acá en el Perú es difícil eso, ¿no? Pero hay intentos de ese tipo de poder buscar factores de desarrollo con respecto de transportes y comunicaciones, ¿no? Entonces, siempre parte de un tema de planificación. Lima no ha sido una ciudad planificada. Y producto de eso tenemos el caos, ¿no? El caos vehicular de transporte. Entonces, el catastro tiene que entrar desde un principio a ciudades que recién se van a explotar con este tema del transporte. Entonces, ahí es donde juega un papel importante para el tema de planificación. Muy bien. En el tema ecológico tenemos muchas instituciones que trabajan en el tema ecológico, ¿no? El Ministerio del Ambiente es una de las instituciones que maneja un catastro de temas ecológico, de protección,
de alguna manera de flora y fauna y una serie de elementos que lo toman y lo denominan como un catastro forestal, ¿no? Un catastro que de alguna manera busca la protección de estos espacios dentro del territorio nacional que sean intangibles, inviolables, de que no se pueda de alguna manera desarrollar actividades de otro tipo que no sean justamente los vinculados al tema forestal. Entonces, el tema ecológico también va vinculado mucho al tema de control, del control de estas grandes extensiones de terreno en el tema forestal, pero también juegan un papel importante en el tema de zonas industriales, de poder buscar los focos de contaminación. Lima es una ciudad donde, aparte del tema urbano, es el tema de las grandes concentraciones de fábrica, humos, una serie de sustancias químicas localizadas en las grandes zonas industriales. Y estas zonas industriales tienen que ser mapeadas para ver siempre el tema de catastro, el impacto que pueda tener estas zonas industriales dentro de una zona urbana, ¿no? No podemos de alguna manera hacer desarrollos urbanos cerca a fábricas, ¿no? Porque hay un componente de contaminación, de perjuicio a la salud de las personas. Entonces el catastro juega un papel importante en el tema ecológico de poder de alguna manera diferenciar y zonificar estas zonas que de alguna manera producen este impacto contra la salud de las personas y contra, digamos, el tema de salud ambiental generalizada. Por esa razón que siempre tiene que haber en el catastro una identificación de estas zonas que producen peligro, de riesgo, y las zonas que dan de alguna manera cierto confort, cierto, digamos, bienestar a la población, las zonas de parques, zonas forestales, zonas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, hay una vinculación del tema ecológico en lo positivo y en lo negativo. Por esa razón que siempre tienen que estar vinculados y el catastro también puede coadyuvar a esto, ¿no? Un catastro ecológico que permita definir estas áreas que permitan de alguna manera un desarrollo de la ciudad. En el tema de defensa civil y seguridad ciudadana se pueden localizar zonas de incidencia. Como saben, el tema de la delincuencia en el Perú, en casi todo el Perú, se ha agudizado. Hay mayor grado de delincuencia generalizado en cualquier parte del Perú, de Lima especialmente, y algunas ciudades del norte, ¿no? Entonces, si se utilizara el catastro para efecto de definir cuáles son estas zonas más peligrosas, tendríamos un elemento de poder dirigir el tema de seguridad a esas zonas, ¿no? De mayor impacto en tema de detección de la delincuencia, mayor grado de intervención del tema de la Policía Nacional del Serenazgo, buscar una mayor planificación por parte de la municipalidad de poder brindar elementos de seguridad a estas zonas, dar avisos a la población con respecto a ciertas horas, con respecto al tema de delincuencia. Entonces, una serie de factores que está vinculado mucho al tema gráfico, pero esta información se tiene que levantar. Y ahí es donde viene el tema de lo que se hablaba, ¿no? Un catastro de seguridad, un catastro de zonas inseguras también. Un catastro de zonas que no son de alguna manera recomendables para efecto de transitar en la noche o ciertas horas del día. Entonces, esto también juega un papel importante en el tema de definición de un catastro, ¿no? Eso también puede ser vinculado a un catastro dentro del tema de catastro multifinalitario, multiusos, ¿no? Entonces, hay que ver, como te digo, que la información que se levante, cómo juega con un papel importante dentro del tema cartográfico, ¿no? Porque acá hay que identificar zonas, y eso se identifica a través de cartografía, a través de planos, a través de una temática de una base gráfica, ¿no? Que me permita de alguna manera definir estas zonas. Pero es importante para el tema de planificación. Servicios sociales. Queremos en una ciudad, en una municipalidad, saber dónde están los colegios, universidades, servicios públicos, postas médicas. Podemos tenerlo. Podemos tener un gran mapa de un distrito y tener identificado cada uno de estos. ¿Para qué? Para poder saber qué zonas necesitan colegios, qué zonas necesitan postas médicas, qué zonas no son atendidas por la distancia, qué zonas son perjudicadas al no tener el servicio público. Entonces, a través del catastro se podría identificar esas necesidades. Y si a futuro una municipalidad quiere invertir en un servicio complementario, un servicio de asistencia, podrá saber en su ciudad dónde invertir, dónde desarrollar estas alternativas de asistencia social en un determinado territorio. Entonces, para eso es importante el catastro, saber dónde puede llegar esa ayuda en una zona determinada donde no tienen esos accesos
Porque si no tuviéramos el catastro, lo que sucedería es que estos nuevos centros, estas nuevas instituciones de apoyo, de ayuda, ya sea la parte de salud, educación, podrían ser concentrados en un sector de la ciudad y no llevados a otro. Entonces, el catastro me va a permitir justamente esta planificación de la inversión pública para efecto de beneficio de una mayor cantidad de población que de alguna manera está descuidado, que no cuenta con esos servicios, ¿no? Entonces, esa es parte de la planificación y esa es parte de lo que se llama el servicio social del tema del catastro y cómo juega un papel importante dentro de esta temática. Muy bien. Como hemos indicado, el tema de catastro, desde su punto de vista de definición, desde su punto de vista de conceptualización y de aplicación práctica, mucho está condicionado al marco legal. La ley es la que define de alguna manera el marco de intervención del catastro y tenemos ahí la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. En su artículo 73 dice: las municipalidades en su condición de municipal, provincial o distrital asumen competencia y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo o compartido en temas de catastro urbano rural. En consecuencia, ya la Ley Orgánica de Municipalidades marca una diferenciación de que ellos son competentes en catastro urbano rural. En consecuencia, si es así, ¿cuál sería la competencia del Ministerio de Agricultura o de gobiernos regionales en catastro rural? También que lo tienen. La pregunta que se generarían: ¿hay una doble competencia? Es decir, ¿está definido de que solamente la municipalidad trabaja en una zona rural determinada dentro de la jurisdicción municipal y la incidencia del gobierno regional en el Ministerio de Agricultura es mucho mayor? ¿El catastro urbano o el catastro rural de una municipalidad es diferente al catastro rural llevado por el gobierno regional? ¿Utilizan los mismos elementos, las mismas fichas, los mismos manuales? Hay toda una discusión con respecto a esto. Y después, de alguna manera, se tendrá que aclarar a lo largo de esta exposición, porque es un punto trascendental de que la información que se levanta a nivel municipal mucho difiere de la información levantada por el Ministerio de Agricultura o el tema del gobierno regional. Entonces, hay que hacer una diferenciación y hay que, de alguna manera, definir estas competencias, porque es importante. Es importante en el tema de definición posterior de lo que se denomina qué es un área catastrada. Porque tenemos un concepto municipal de área catastrada y tenemos un concepto de área catastrada por parte de una entidad formalizadora, el Ministerio de Agricultura o el gobierno regional, totalmente diferentes, divorciadas. Y el sistema marca otra pauta totalmente diferente. Entonces, tenemos organismos que de alguna manera, si bien es cierto, están vinculados por ley, pero desarticulados en sí al momento de la ejecución. Entonces, eso es lo que tenemos de alguna manera de diferenciar, pero normativamente, vuelvo a incidir de que las municipalidades tienen la competencia, conforme a la ley orgánica, en catastro urbano y rural, conforme a las competencias actuales. Esa competencia nunca se les ha quitado. Desde la creación del concepto de catastro como tal, como definición, desde el año 1865, con la primera ley de municipalidades que creó el concepto de catastro y lo incorporó dentro de su cuerpo normativo, ha venido cuestionándose mucho el tema de que por qué el Ministerio de Agricultura ha tomado parte de una competencia municipal sin modificar la ley orgánica. Y fruto de ello, como les digo, surge esto, ¿no? Que la propia ley urbana recoge el catastro rural y por otro lado pues hay otra entidad que también hace catastro rural, ¿no? Hay una contradicción que deberá ser aclarada posteriormente. Muy bien. Muy bien. Siguiendo con el tema del catastro municipal o el catastro en su definición inicial, ¿no? Como ente competente de la municipalidad histórica, desde desmembranzas de las primeras legislaciones, la ley orgánica en la 27973, en el artículo 73, dice: las municipalidades en materia de organización del espacio físico y suelos ejercen función específica exclusiva como municipalidad distrital en la elaboración y mantenimiento del catastro distrital. Elaboración y mantenimiento. La elaboración está condicionada a lo que es el levantamiento catastral. Elaborar, generar
es el levantamiento catastral. ¿Qué es levantar? Levantar un catastro es del inicio. Yo llego a un distrito, no tiene catastro, o tiene un catastro incipiente o desactualizado. Llego con brigadas de levantamiento y comienzo a levantar toda la información técnico-legal de todos los lotes, de todos los predios. Físicamente, estructuras, plano, alturas, usos, puertas, todo, y el componente urbano. Eso es un levantamiento, la totalidad. Y eso lo hago de oficio, no a petición de parte, lo hago de oficio. Como municipal, de oficio tengo que hacer un levantamiento de todo el distrito. Esa es mi función. Mi función porque está definido dentro de la ley orgánica. Y un mantenimiento lo haré siempre y cuando exista una capacidad operativa de la entidad para efecto que a solicitud de parte los administrados vengan a la municipalidad y puedan de alguna manera actualizar esta información a través de los pedidos, una subdivisión, cambio de titular, hago un mantenimiento de la información que es a pedido de parte. Pero también puedo tener un tema de la actualización de la información. Como actualización es de alguna manera volver a ver todo lo que había levantado y actualizarlo a la información real y efectiva. Es un tema de actualización. Por esa razón que los dos conceptos básicos en el tema de oficio son el tema del levantamiento y la actualización catastral, que son dos funciones o dos acciones que de alguna manera están vinculados mucho al actuar de las municipalidades. En cambio el mantenimiento es una acción supeditado mucho al pedido de parte del poblador, ¿no? Que busca justamente esta información vincularla con la realidad para efecto de tener pues un catastro mucho más actualizado. Entonces son funciones que la municipalidad tiene que realizar dentro de su quehacer, dentro del distrito. Como hemos dicho, la competencia del catastro es de naturaleza distrital. Algunas provinciales pueden hacer catastros dentro de su competencia, pero generalmente las distritales tienen esa competencia exclusiva para efecto del levantamiento catastral. Muy bien. La ley orgánica marca el paso con respecto al tema del catastro urbano-rural. Es la piedra angular de todo es nuestro catastro nacional, el catastro desarrollado a través de las entidades distritales o de los gobiernos locales. Pero esta forma de concebir el catastro históricamente desde la primera legislación municipal que les hablé ha traído como consecuencia que los grandes, digamos, planificadores urbanos, los grandes, de alguna manera, los que dirigen el tema de desarrollo de las ciudades de un país, piensen que ahora es necesario tener una entidad que regule el tema del catastro, que regule este gran instrumento de desarrollo de un país, el catastro. Para lo cual, en el año 2004 se expide esta ley, la 28294, por la cual se crea la Ley del Sistema Nacional Integrado del Catastro y su vinculación con el registro de predios. Es un nombre muy largo. En realidad, lo que se debió crear es una ley del Sistema Nacional del Catastro o el Catastro Nacional, así de simple, como en otros países. Pero en el Perú se trató en ese momento, del 2004, de crear pues todo un sistema nacional y vinculado al registro. Es decir, dos elementos totalmente diferenciados, como indiqué anteriormente. Yo puedo ser el titular de un predio físico, tener un predio urbano, pero no necesariamente mi título de propiedad va a reflejar esa realidad. Yo puedo ser propietario de un área mucho mayor y dentro de esta área mucho mayor existen predios donde hay otros titulares. Entonces siempre va a haber una contradicción o una especie de que no va a encajar la información entre la información del catastro con el registro. Entonces lo que quiere esta ley es forzar que la información del registro se adecue al catastro o el catastro se adecue al registro. No se tiene muy claro esa posición. Por eso que se han creado procedimientos, por ejemplo el de saneamiento catastral y registral, que es un procedimiento que tratan de encajonar estos dos elementos, ¿no? El catastro por un lado y el registro por otro lado, y tratarlo de encajonar, pero de los intentos hay muy pocos predios que se ha podido realizar esta función.
a nivel nacional, pues todos los predios a nivel nacional no se ha podido vincular estas dos informaciones, siguen sueltos. Por esa razón que los códigos Q tienen la función de vincular estos dos elementos para integrarlos en el registro, ¿no? A través de estos identificadores. Pero esa fue la finalidad de esto. Entonces, dentro de los objetivos de la ley está regular la integración del catastro. Qué difícil, ¿no? Integrar, regular la integración. ¿Qué quiere decir? Que todos los catastros que tenemos, los que he mencionado, municipal, del gobierno regional, de agricultura, del SINAVIP, del Ministerio de Cultura y la cantidad de catastros que puede haber en el Perú, todos los quieren integrar a través de un sistema. ¿Qué es integrar? Que todos los catastros suban a una plataforma y que esta plataforma única administre todos los catastros a nivel nacional. Cosa muy difícil de hacer debido a que la información de cada una de esas entidades es totalmente diversa, ¿no? La información del SINAVIP no va a estar vinculada al tema del catastro municipal, ni la información registral va a estar vinculada por ahora al sistema catastral. Entonces va a haber una desarticulación. Como no se tiene un elemento único de vinculación, va a haber una desarticulación, no se va a poder contar. Lo que sí se puede contar es con una base gráfica. Una base gráfica lo puedo hacer en AutoCAD o en ArcGIS, de información del catastro, por encima la información del registro, por encima la información del SINAVIP, y así una serie de plataformas, traslapes o capas temáticas. Eso se puede hacer, pero no se puede usar un tema de vinculación catastral, de vinculación predio por predio, no. Entonces, creo que el espíritu de la ley ha sido mucho solamente llegar a dos elementos, la vinculación entre el tema del registro y el tema del catastro, y dejar de lado un poco el tema de los otros catastros, como capas temáticas de información o como bases gráficas. Pienso yo que ha sido, digamos, la visión en ese momento, la finalidad. En un segundo objetivo es unificar los estándares, nomenclaturas y procedimientos técnicos de diferentes entidades de catastro. Sí, lo que pasa es de que se expidieron los manuales, en el 2010 se expidieron los manuales de levantamiento y actualización catastral para que todas las entidades y los funcionarios de las entidades generadoras de catastro, entre ellos las municipalidades, puedan realizar estos levantamientos conforme a esos estándares, conforme a esos procedimientos, para que toda la información que se levanta a nivel nacional en cualquier entidad sea estándar. Pero la realidad es otra. La realidad es que la información que se ha levantado en diferentes municipalidades es diversa, ¿no? Cada municipalidad, salvo algunas que están vinculadas con el tema de los manuales, esa información encaja, cuentan con cartografía, la vinculación de las plataformas cartográficas puede ser igual, diversa, va a haber siempre una distorsión porque no hay una estandarización. Por ejemplo, no hay un manual de cartografía, de cómo se levantan los elementos, digamos, geométricos de cada predio, ¿no? No lo hay, no hay una vinculación de capas, de layers dentro de un sistema de AutoCAD o de ArcGIS, ¿no? Entonces, es bien difícil estandarizar eso, ¿no? Cada municipalidad podrá interpretar o definir esos layers o esa información y es más, no hay una base que las albergue, ¿no? Porque podemos tener pues una información en una plataforma de la municipalidad, pero si esa plataforma no es una plataforma que permite guardar la información y conservarla, en un momento se va a desactualizar o se va a perder. Por eso que el sistema lo que busca es siempre unificar esa información, que todas las entidades generadoras brinden información al sistema y el sistema conserve como si fuera una gran biblioteca toda esa información y se vaya actualizando permanentemente, cosa que no se da. Cada municipalidad es autónoma en el manejo de su información y el sistema solamente funciona actualmente como el tema de la Secretaría Técnica, solamente para vincular esfuerzos con respecto a normativos y el tema de poder capacitar o el tema de tratar de ver tema de propuestas normativas, pero no va más allá el tema de vinculación de un sistema único de enlace de toda la información catastral a nivel nacional, ¿no? Eso creo que falta debido justamente al tema de falta de recursos, ¿no? Es decir, si bien es cierto el sistema está creado el sistema, pero no hay recursos propios o recursos digamos predeterminados por parte del Estado para poder implementar este gran sistema nacional, ¿no? No hay, el Estado de alguna manera no ha afrontado una especie de desarrollo del catastro a través de una partida especial o permanente, en este caso al sistema integrado, ¿no? Entonces, esa es una limitación muy grande para el tema de implementar el sistema. Muy bien.
El Decreto Supremo 05/2006 JUS de alguna manera recoge todo el desarrollo del reglamento del sistema integrado. Entre los objetivos está integrar y unificar los estándares, nomenclaturas y los procesos técnicos de levantamiento catastral. Es importante, ¿no? Todas otras entidades en el mundo de alguna manera tienen que estandarizar sus estándares de calidad. La estandarización es parte de un factor importante del tema de vinculación de la información catastral. Todas las entidades buscan esa estandarización para poder vincular en una gran base gráfica. Ahora, regularizar los procedimientos de levantamiento, mantenimiento, actualización y publicidad de la información. Esto del tema es lo que dije un momento, ¿no? La forma de levantamiento, la forma de actualización tiene que ser estándar para todo. Yo no podría ir a hacer catastros de diferente manera, ya sea con foto aérea, con imagen satelital, con restitución, o puedo hacer con estación total. Tengo que siempre estandarizar y el manual me tiene que guiar para ver cuál es la mejor metodología de poder levantar una información. Es decir, tiene que ir de la mano también con la capacidad operativa de una municipalidad de poder hacer un levantamiento. Un levantamiento tiene que ser rapidísimo, lo más rápido posible. Pues un levantamiento catastral tiene que ser planificado. Yo no puedo hacer un levantamiento catastral que dure 5 años, no, tiene que ser inmediato, tiene que ser en más corto plazo, para poder también generar información real, efectiva y poder aplicarla en el siguiente periodo del impuesto predial, fiscal. Entonces, hay situaciones donde hay una planificación previa, definición primero de del número de unidades inmobiliarias que voy a levantar. Tengo que hacer previamente pues una cuantificación de esos predios, ¿no? Tengo que definir exactamente esa acción previa que me permita determinar cuántos predios son los que voy a levantar en este periodo, en este año. Es lo principal dentro de un tema de levantamiento de información catastral. Ahora, el tema de regular la vinculación del sistema con el registro de predios es una finalidad también principal dentro del mismo sistema. Vincular la información del registro con el catastro es una gran función, es un gran objetivo que de alguna manera actualmente ha sido dejado de lado debido a la dificultad que existe de integrar una información registral con una información en campo o física que no va a concordar, debido justamente a la forma como se realizaban las inscripciones antiguamente. Como sabemos, el registro de propiedad creado en 1888 guarda una serie de información registral histórica, donde la información se escribía sin planos, sin información planimétrica, sin una ubicación espacial, y que eso se pueda vincular a un catastro es muy difícil, salvo las partidas nuevas que ya tienen plano, ubicación, o el tema de la formalización que ya tienen plano definido de plano de trazado. Pero la mayoría de información es información que no guarda relación mucho con el tema físico, ¿no? Entonces solamente están concentrados en información literal o planimétrica que no guarda relación. Consecuencia, en el objetivo 3 es un objetivo muy ambicioso y muy difícil de cumplir debido a la falta de esta vinculación que puede existir. Muy bien, acá viene otro tema importante y que lo comenté hace un momento, el tema de la 1089, derogado parcialmente. El 1089 es el marco legal que establece el régimen temporal de formalización de predios rurales. Indica: créase un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rústicos y de áreas seriasas a nivel nacional por un lapso de 4 años contados a partir de la vigencia. Ya. Este proceso mucho está vinculado al tema de catastro rural. Para realizar el tema de formalización rural, esto está vinculado mucho al levantamiento de información rural. Yo tengo que hacer un catastro, levantar la información rural para que yo después, a través del proceso de regularización o formalización rural, pueda titularlo. Es decir, necesito planos para poder titular, y estos planos me los administra el tema del catastro rural. Entonces hay una vinculación, pero estas normas de alguna manera están separadas mucho del tema del catastro municipal, que desarrolla urbano rural. Es decir, quiere decir de que esta metodología de desarrollo, de formalización vinculado con un catastro rural tiene su propio esquema y sus propios manuales de levantamiento de información y de definición de los que son códigos únicos catastrales o código de identificación rural. Es decir, tienen sus propios nomenclaturas rurales, a diferencia del
de los códigos de referencia urbana, a diferencia del CUC. Entonces tiene otra metodología totalmente diferente al tema del sistema. Segunda contingencia. Los manuales en el sistema integrado de catastro que hemos hablado se cuentan con manuales urbanos de levantamiento urbano y rural. Y esos manuales no necesariamente guardan relación con los manuales de levantamiento rural que ha expedido Agricultura. Entonces siempre hay una diferenciación. Entonces ahí hay un disloque entre lo que son las dos formas de levantamiento, el urbano y el rural, que siempre es bueno diferenciar. También se creó el tema de la 28923 como una especie de vinculación, pero acá sí el tema del desarrollo urbano, del tema de formalización urbana, no está vinculado al tema de catastro. Es decir, la intervención de COFOPRI en la formalización de predios urbanos está vinculado solamente a la elaboración de planos de trazado y lotización, que de alguna manera recogen la realidad en campo. Es decir, prácticamente los planos de COFOPRI son una representación del catastro en una ciudad, más o menos, porque hay zonas donde no están consolidadas y se elaboran planos de COFOPRI que recogen una realidad futura, pero estos planos se asemejan mucho más al tema urbano. Consecuencia, el tema de la regularización o formalización de la propiedad sí es un complemento al tema de levantamiento de información catastral. Sirve para el catastro urbano, complementa la acción del catastro. ¿Ya? Entonces, este régimen que ha sido prorrogado hasta el 2017, que el ente formalizador COFOPRI puede realizar estas acciones de formalización hasta antes de con una posición anterior al 2004, pero se ha prorrogado su competencia hasta el 2017. Consecuencia, terminado el año, este año, las competencias van a volver a las municipalidades provinciales para que ejecuten estos procesos de regularización. Muy bien, nuevamente el 1089 marcaba también el tema de lo que hablamos. COFOPRI, en calidad de ente generador de catastro, ejecutará acciones para generar, modernizar, consolidar, conservar y actualizar el catastro rural en el país. Ahora, estamos hablando de catastro rural. COFOPRI lo tenía, es decir, históricamente el catastro lo tenía Agricultura con el SPED. El 2007 se transfiere el catastro rural a COFOPRI. Se transfiere el catastro con el tema de formalización. Se ha continuado con el proceso y el 2010 se hace una transferencia de competencias del tema de formalización rural y el catastro se ha ido dando una entrega parcial por gobierno regional del tema de catastro. Actualmente solamente quedan algunos gobiernos regionales que se está concluyendo con la entrega del catastro. A la fecha, COFOPRI ya no cuenta con el tema del catastro rural, lo tienen los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura, que es el ente rector, en el tema de catastro rural. Por esa razón hay que entender esta lectura del decreto legislativo como el Ministerio de Agricultura o el gobierno regional, en calidad de ente generador del catastro, ejecutará las acciones y conservación, consolidación y actualización del catastro rural en el país. Los gobiernos regionales actualmente tienen la competencia con respecto al catastro rural. Es una competencia ya otorgada normativamente. Y este es un tema, mucho el tema de la capacitación. Se ha capacitado al personal en el tema de catastro, urbano, rural. Se ha capacitado mucho al tema de transferencia de capacidades con respecto al tema de formalización rural, que tiene mucha vinculación con catastro, y sobre todo con el tema de los segundos actos, vinculados al tema de catastro rural. Entonces ha habido una participación constante por parte de COFOPRI de capacitar al personal de las municipalidades, al personal de los gobiernos regionales en el tema de asunción de estas nuevas competencias. Ahora, el tema del mantenimiento de la información en el Decreto Supremo 05/2006, que es el reglamento de la ley del sistema, se habla mucho del mantenimiento de la información catastral, ese mantenimiento donde de alguna manera esta base de datos catastral tiene que ser actualizada a través de este mantenimiento de información, toda la información que fluya de la municipalidad y el forma de recoge de información a través de la actualización, el levantamiento o el tema mismo de que poder tener información directa de los usuarios va a permitir actualizar esta base de datos catastrales a efecto de que esta realidad jurídica
o registral se actualice con la información física. Siempre va a haber esa vinculación. Por eso el tema es siempre que el mantenimiento siempre esté a la mano con una municipalidad para que esté actualmente actualizada la información. El mantenimiento tiene que ser permanente, constante. En cambio, el tema del levantamiento y la actualización puede ser periódico, de cada 5 años, cada 3 años, pero el mantenimiento tiene que ser constante en una municipalidad a través de los medios que se tenga o de las capacidades que cuente una municipalidad para realizar esta actividad. Muy bien. Ahora, el código de referencia catastral es un código de referencia transitorio, antes de llegar al CUC o al Código Único Catastral que maneja el tema del sistema integrado. El sistema integrado maneja un tema de nomenclatura del CUC, pero mientras no se llegue al tema de CUC, se usa los códigos de referencia catastral que utiliza el tema urbano-rural y son un tema de identificación de las parcelas rústicas. Ahora, la identificación del CUC necesariamente es una identificación alfanumérica asignada por predio catastrado que consta de 14 dígitos, utilizando el proyecto ejecutado o en ejecución. Esta identificación alfanumérica asignada al predio, que viene siendo usado por las entidades generadoras del catastro, se relaciona mucho con el CUC, con el Código Único Catastral, que son otorgados directamente por la Secretaría del Sistema, aquellas entidades generadoras del catastro que lo soliciten, en especial las municipalidades. Pero lo importante es que estos códigos de referencia catastral son temporales. Lo que se va a buscar a futuro es que todo el país, todo el tema del catastro nacional, esté vinculado generalmente al Código Único Catastral que maneja el sistema integrado. La ley del sistema, como les indiqué, la 28294, creada o expedida en el 2004, ha creado este Sistema Nacional de Catastro, con esta finalidad de unificar, estandarizar a nivel nacional todos los catastros del país y en una sola base gráfica y alfanumérica, y que permita administrar y crear un ente interoperable con todas las entidades, y estas entidades tienen el compromiso de alimentar a esta gran base y tenerla actualizada permanentemente en forma dinámica. Esa es la finalidad o función principal de este sistema, que se creó para justamente modernizar y tener catastros mineros. Ahora, en el tema de los usuarios puede ser cualquier entidad pública o privada que pueda de alguna manera vincularse o entrar a esta información o consultarla. Por esa razón tenemos un catastro minero, rural, urbano y cualquier otra forma de catastro que va a integrarse a este gran sistema integrado. Pero la gran pregunta, ¿cómo se van a vincular? ¿Cómo se van a vincular si la información es diversa? ¿No? En el tema predial tiene que haber siempre un componente, un identificador, un elemento que vincula a todos. Entonces siempre va a haber esas grandes preguntas cuando se crea un sistema. Si solamente son capas gráficas de información, si son capas temáticas de información, o va a ser necesariamente un elemento que vincula a todas ellas para efecto de identificarlas. Muy bien. Ahora, el sistema de alguna manera vincula a todas estas instituciones, especialmente las municipalidades y los gobiernos regionales, para que toda su información sea subida a este gran sistema o a esta gran plataforma, ¿no? Y no solamente las municipalidades y los gobiernos regionales, sino todas las instituciones que manejen el tema de catastro o cartografía o alguna información que genere de alguna manera el catastro. Entonces, actualmente la Secretaría Técnica del Sistema, que está a cargo de COFOPRI, busca esta concertación o reunión de todas estas entidades que forman parte del sistema integrado, entre ellas INGEMES, registros, el AMPE, las municipalidades, COFOPRI, la SBN. Entonces todas ellas de alguna manera se vinculan en reuniones para efecto de buscar llegar a esta gran vinculación, a este gran orden del catastro, a este gran sistema del catastro. Pero la realidad es que hasta la fecha, ya han pasado, desde 2004, ya han pasado cerca de 12 años y no se cuenta aún con esta visión, ¿no? Este gran objetivo cumplido total o parcialmente, ¿no? Y seguiremos así debido a que, a mi punto de vista, deberíamos fomentar la creación de un catastro nacional a través de una entidad ejecutora que ejecute el catastro a nivel nacional como en otros países,
vinculado pues al Ministerio de Economía y Finanzas o a la PCM, que permita de alguna manera vincular y abrir pues toda una estructura de un sistema catastral nacional que unifique realmente a todas estas entidades generadoras, pero que pueda ejecutar el tema del catastro y a partir de la ejecución concentrar la información y repartir las entidades para que ellas se comprometan en actualizar. ¿Para efecto de qué? De estandarizar a todos. Aquellas municipalidades que tienen mayor capacidad de hacer un catastro o menor capacidad, va a estandarizarlas y va a filtrar para que todo a nivel nacional se trabaje a través de un solo sistema, a través de una sola entidad. Es una forma, una visión personal, por supuesto, de ver el tema del catastro, porque si no, estaríamos condicionados a que en un momento la ley del sistema funcione de acá 20, 30, 40 años, no lo sé, pero se tiene que buscar otras alternativas, como experiencias en otros países, cómo ha funcionado el tema de la articulación y vinculación del catastro. Entonces, es importante tomo mucho de ejemplo el tema del catastro español, que es un referente muy bueno de su administración del catastro y cómo funciona, ¿no? No traer el sistema español al Perú, sino adaptarlo a las necesidades y idiosincrasia del Perú, sí, a través de elementos que permitan justamente esta vinculación, ¿no? Entonces es una tarea pendiente, normativa, que nos permita de alguna manera articular. Mientras la ley va a permitir solamente crear que el sistema es un inventario de esta información, tener las buenas intenciones de crear todo un sistema de inventario físico de predios y que permita tener un identificador, ¿no? Es decir, un inventario de todos los predios catastrados, todas las entidades que vinculen la información y tener un código único catastral, el CUC, que permite identificarlos. Grandes objetivos, grandes principios no cumplidos hasta la fecha y que traen como consecuencia desarticulación total de los catastros a nivel nacional. Cada municipalidad, cada gobierno regional maneja su información en forma autónoma y no hay una vinculación de tener una base única de consulta. Ahora, un catastro en su definición inicial hemos dicho que tiene dos vertientes, ¿no? Una información gráfica y una información alfanumérica. Y estas dos se vinculan a través de un sistema. Cuando hacemos una vinculación de este sistema, podemos generar un sistema de información geográfica o un sistema de información catastral. Pero cuando está desarticulada, cuando no hay esa vinculación, tenemos por un lado una información gráfica y una información alfanumérica. Puede ser en una base de datos en Excel, en Oracle, o podemos tener una base gráfica en AutoCAD, en ArcGIS. Pero lo que se busca en un catastro es que estas dos informaciones se vinculen, se coordinen. Y eso se logra a través de un GIS, de un sistema de información geográfica que permita justamente vincular. Ahora, la potencia o la potencialidad de este sistema va a permitir el mayor desarrollo del catastro. Y sobre todo el tema de la estandarización. La vinculación que se haga de la información tiene que estar acorde, compilada, no puede haber contradicciones de la información, tiene que estar filtrada y tiene que existir un buen control de calidad. Por esa razón de que en el tema el tema de levantamiento de información catastral tiene que estar muy bien articulada la información que se la va a levantar en campo. El momento de la bajada a campo de los técnicos en catastro con sus auxiliares, llenando las fichas catastrales para efecto de levantar información, tenemos que ser una información muy precisa y ver qué elementos complementarios se van anexados a la ficha. Por ejemplo, el croquis o el elemento gráfico o digamos elemento complementario para efecto de ubicación del predio es elemental, esencial, pero eso tiene ciertas características. Y esas características van a ser llevadas a un sistema informático gráfico, ¿no? Un sistema de cartográfico que pueda de alguna manera vectorizar esa información y convertirla en formato digital. Entonces siempre tiene que haber una estandarización de toda la información como recoge y eso necesita manuales. Una manualización, una normalización de información a través de manuales que guíen a las personas, a estos grupos, a estas brigadas, ya sea del técnico catastral y sus auxiliares, a levantar una información conforme lo requiere el sistema. Entonces siempre tiene que haber estos elementos previos a un tema de levantamiento de información catastral. Ahora, como hemos dicho, dentro del tema de la clasificación de los catastros, las dos grandes definiciones del catastro, el catastro urbano y rural, que son los principales, pero no son los únicos. Tenemos también catastro agrícola, catastro fiscal, catastro jurídico, social, catastro multifamiliario, multiusos,
Entonces tenemos una serie de catastros en el Perú que de alguna manera se diferencian unos de otros con respecto al elemento trascendental catastral. Por un lado, en el caso urbano-rural tenemos al predio, tenemos al inmueble. En el tema de minero, al INGM, tenemos pues el predio de la concesión minera, el derecho minero. En el tema de la SBN tenemos el predio del Estado, SINAVIP. Igualito podemos tener pues en concesiones forestales, ¿no? A la gran concesión forestal, y una serie de elementos que diferencian uno de otro catastro para efecto de diferenciarlo dentro de su estructura, ¿no? Ahora, pero todo esto que tenemos como catastro de las diferentes entidades tiene que ser llevado siempre a una plataforma. La modernidad, hablamos en un principio dentro de la introducción del tema de las nuevas tecnologías. Entonces las nuevas tecnologías llevan a esto, a contar con un catastro digital que permita que toda la información que yo levante, haga el reglamento de toda la información, esté concentrada en un sistema de información geográfico. Y este sistema de información geográfica de alguna manera representa al catastro. El catastro de la vinculación misma de la información gráfica y alfanumérica se genera a través ¿de qué? De esta vinculación del GIS. El GIS vincula estas dos informaciones y me produce toda una base gráfica. Ahora, el catastro de bienes del Estado es un catastro que actualmente se está modernizando a través del SINAVIP con información nacional de todos los bienes del Estado, ya sean de los bienes identificados e incorporados y los nuevos bienes que se vienen realizando a través de las inmatriculaciones por parte de la SBN. Este gran margesí tiene un potencial con respecto a información gráfica y alfanumérica vinculados a través de un sistema que permite hacer las consultas de grandes extensiones de terreno del Estado, ya sean de predios urbanos, rústicos y de cualquier naturaleza. Este es un sistema que lo maneja la SBN a través de su información a través del SINAVIP, de su margesí. Pero siempre ha quedado como punto de enlace el tema de la vinculación del catastro y del registro. Mucha de esta temática del desarrollo del catastro y a través de la ley del sistema se ha tratado desde la primera norma, el 28294, vincular esta información, de que el catastro sí tiene relación con el registro. En el caso peruano, hemos tratado de vincular a través de esta ley. En otros países no. Si bien es el catastro y el registro hay una relación, esta de alguna manera juega un papel totalmente diferenciado. Por un lado tenemos el catastro en España y por otro lado tenemos al colegio de registradores o el registro por otro lado. No hay una vinculación directa entre catastro y registro. Están separados. Si bien es cierto, son dos instrumentos que permiten el desarrollo de un tema de una ciudad con respecto al tema de derechos de propiedad y el tema físico, cada uno por su lado juega un papel importante, pero en forma autónoma. En el caso del Perú hemos tratado de vincular estos dos instrumentos a través de uno solo y generar un tema de vinculación entre el catastro y el registro a través de la información del catastro con el registro y generar a través de esta integración, a través de los códigos Cook. Pero como vuelvo a repetir, esta vinculación es es mínima, no ha habido muchos éxitos en esta integración. Por un lado, el registro continúa con sus inscripciones registrales divorciado un poco del catastro y el catastro continúa con su tema de actualización y levantamiento catastral en forma muy independiente, que por esos, digamos, productos de poder diferenciar la información o utilizar información, sí se consultan unas a otras, pero no se vinculan directamente para enlazar la información. Ahora, el catastro inmobiliario como inventario, de alguna manera colabora con el catastro. Sí, colabora porque va a brindar información con respecto a titularidades. Como saben ustedes, el catastro municipal necesita de información de titularidades, de quién es el propietario, quiénes están de alguna manera en copropiedad de un terreno o un predio para poder imputar el impuesto predial, poder acotar al propietario dentro del tema de impuesto predial. Consecuencia, el registro tiene que brindar esa información. Se hacen las consultas al registro y se brinda la información. Pero esta información tiene que procesarse, porque a veces el registro nos brinda información mucho más allá de los linderos definidos por el catastro.
Por eso que tiene que haber un tema de validación o estudio de títulos que permita de alguna manera diferenciar las titularidades entre lo que hay en el catastro y el registro, ¿no? Entonces, siempre hay una tarea previa de vinculación o de análisis de la información que llega al catastro. Muy bien, pero lo que se busca siempre es que el catastro del registro de propiedad tenga una vinculación digital, que sea un catastro de propiedades de que cualquier partida registral que yo tenga en el registro tenga un correlato de una información gráfica, ¿no? Como hemos dicho, desde la creación del registro de 1888 hasta la actualidad, una serie de propiedades que no tienen planimetría, que no tienen una ubicación física. Entonces, lo que busca a futuro, o lo que busca permanentemente el registro, es generar una base, un catastro jurídico digital o una base gráfica digital de propiedades que permita, a través de este ingreso de información registral, contar con esta base nueva, actualizada, digamos, generada, que permita hacer las consultas de informes catastrales. Porque una de las actividades del registro es generar estos informes catastrales de consultas de predios de quién es el titular o quién tiene la titularidad de un determinado espacio geográfico. Entonces, esto ayuda mucho al tema de las consultas catastrales, por esa razón que el registro tiene mucho interés en esta actualización de las consultas catastral. Ahora, este tema de la aplicación en el ámbito registral, tenemos a la identificación gráfica de los predios. Las gráficas de los predios prediales o la gráfica de los predios catastrales tienen mucha vinculación porque esta información catastral coadyuva al tema de identificación registral. Cuando se hace un estudio de títulos o una reconstrucción de títulos de propiedad, se apoya mucho en el catastro, de ver cómo históricamente esta información puede ayudar a identificar cuál era la forma física y la ubicación del predio en el territorio. Por eso que es importante que la información que tenga el catastro pueda coadyuvar al tema de identificación registral en el tema de propiedad. Este es un ejemplo de una base gráfica de propiedades donde justamente se definen cada una de ellas con su tomo foja y se puede identificar claramente cuáles son el tema de las superposiciones, cuáles están vinculadas unas a otros. Esto es lo que busca el tema de un catastro digital. Puede ser de grandes extensiones, grandes matrices, que puede de alguna manera conllevar justamente el estudio de estas grandes zonas, y al interior hay zonas urbanas. Pero el tema para crear esta base de propiedades necesariamente depende de toda una metodología. Entre ellos está el tema de la digitalización de información. La digitalización es convertir una información en papel de un plano en digital, en formato digital que permita de alguna manera representar y hacer traslapes superposiciones digitales y permitir tomar decisiones con respecto al tema de información legal. Ahora, esto va de la mano mucho con el estudio de títulos de propiedad. Muy bien. Vamos a ceñirnos a algunas conclusiones ya con respecto a este tema. La primera conclusión sigue: el catastro es un importante instrumento de planificación de políticas y programas de ordenamiento del territorio. Claro, a partir del catastro se puede mucho planificar la ciudad, ordenarla, generar mayores rentas a una municipalidad, mayores beneficios a una municipalidad, siempre y cuando se cuente con esta información en forma actualizada, permanente, que de alguna manera sirva para efecto de planificar una ciudad, un distrito en especial. Si no se cuenta con esta herramienta, la planificación o el desarrollo de una ciudad va a ser muy tenue y se va a cometer errores en el tema del desarrollo urbano. No se va a poder saber por dónde empezar a crear grandes programas, grandes habilitaciones urbanas, por dónde presentar servicios, por dónde crecer la ciudad, el tema del tránsito, el desarrollo de vías. Si no se va a poder tener con herramientas que permitan esa planificación previa. Por eso es importante que el catastro cumple una función de planificación plena dentro del desarrollo de componentes. Segundo, la relación entre el registro y el catastro ha cobrado importancia por la necesidad de que el registro cuente con un medio técnico. Sí, el registro necesita el catastro para poder identificar ese gran bolsón de predios o de propiedades que de algún momento no han sido ingresadas en un catastro digital de registros. Consecuencia, el levantamiento de información en campo es importante para el efecto de definición de derechos de propiedad, cosa que lo hace o acción que realiza COFOPRI en el tema de levantamiento. Cuando COFOPRI va a levantar todo un centro poblado, recoge derechos de propiedad y lo identifica en campo, y esa información después va al registro. Consecuencia,
Posterior a la formalización de COFOPRI, lo que tiene el registro es todo un plano de un PTL, donde va a identificar derechos de propiedad individuales al interior, ya identificados con una posición, digamos, espacial. Ya puede identificar las áreas, puede identificar al titular, es decir, ya crea un producto nuevo vinculado al tema del catastro físico con el tema registral. Entonces hay una especie de trabajo previo de esta entidad de COFOPRI con respecto a la ayuda al registro para efecto de identificar esas grandes propiedades antiguas que no podían ser identificadas, que COFOPRI las identifica y las localiza en un plano. Y a partir de ahí el registro puede nutrirse de esa información para realizar segundos actos y poder actualizar su base gráfica. Por eso es importante que la relación entre el catastro y el registro sea muy dinámica para poder ayudar y colaborar en el tema de esta actualización de información que necesita necesariamente el registro de propiedad. Muy bien. La creación de un catastro jurídico permitirá ordenar y sistematizar la información. Es importante que la información que tiene el registro de propiedad sea continuamente actualizada. Y al igual que el tema catastral. El tema catastral también juega un papel importante en el tema de actualización de derechos de propiedad. Al tener un catastro actualizado vamos a tener los titulares porque vamos a recoger información en campo y en el momento de recoger información en campo vamos a ver quiénes son los titulares reales, cosa que a veces el registro no lo tiene, ¿no? Entonces es una información de ida y vuelta donde la información catastral va a servir para identificar los predios y sus titulares y a su vez la información registral va a alimentar el tema de titularidades. Es un tema de ida y vuelta con respecto al tema de actualización de la información. Y la incorporación de estas nuevas tecnologías, mapas satelitales, el satélite mismo con estas imágenes nuevas que el Perú ya tiene un satélite, la restitución, los levantamientos topográficos, el uso del GPS, el uso de las plataformas virtuales, las nubes y una serie de aplicativos que va a ayudar mucho al tema de modernizar el tema del catastro. Las mismas información de las tablets que ya en vez de llevar ficha física en papel se puede llevar una tablet y llenar la ficha catastral en campo directamente y alimentar directamente a una base de datos. Entonces son elementos o instrumentos modernos que pueden ayudar a la actividad catastral. Por esa razón es que la modernidad tiene que ir de la mano mucho con el tema de rendimientos y el tema de, digamos, de costos operativos para efecto de cómo se realizan este tema de levantamiento y actualización catastral. Finalmente, para concluir con la exposición, debo indicar que el catastro, si bien es cierto, no estamos al grado de desarrollo como en otros países, pero hay intentos por parte de instituciones del Estado de poder de alguna manera reflotar este tema del catastro. Está como punto inicial de agenda el catastro nacional. Buscar modificar la norma, adecuarla a una norma mucho más viable que permita de una vez darle el punto de partida o el inicio del tema de contar con un catastro nacional a través de una entidad que ejecute el catastro y que después de alguna manera vincule a todas las entidades catastrales, especialmente a las municipalidades, para contar con un catastro inicial básico y a partir de ahí que todas las municipalidades puedan iniciar este funcionamiento de dinámica de actualización de información y mantenimiento de la información catastral. Y eso permitirá a futuro tener un catastro único, viable y interoperable a nivel nacional. Muchas gracias.